Tenemos antes que otra cosa al querido César Pineda, doctor y investigador del Instituto Mora y de la UNAM. Querido César, te doy la más cordial bienvenida en nombre del ausente Julio Astillero aquí a este espacio. Muchas gracias, Fede, y a ti, y a Astillero, y a la audiencia, toda la tripulación, como le llaman, y por supuesto también a la audiencia. Tenemos pactados o conversados o planteados algunos temas de conversación para la mesa de hoy, en lo que se nos van acercando y apareciendo nuestras dos otras integrantes. Arranca tú con aquel tema que te interese plantear, querido César, por favor. Bueno, a mí me gustaría como tener como centro la movilización que hubo de No Kings y lo que tú planteabas también como parte de la discusión en el sentido de todavía más acciones de Donald Trump contra los migrantes en el caso de perder la ciudadanía. Y creo que es muy importante y no se ha dicho, la movilización fue muy, muy grande. Hay un canal en YouTube que permite ver o que alguien sube todas las movilizaciones. Entonces uno puede ver en varias ciudades las movilizaciones, simplemente es la transmisión de los contingentes. Y a mí me parece que la base social que se está movilizando, que son muchos millones de personas, es mucho más radical que su propia dirección política. Hay que decir que las pancartas, las consignas, lo que se moviliza en Estados Unidos con No Kings, es mucho más pro-Palestina, mucho más anti-multimillonarios, anti-élite estadounidense, incluso podríamos decir con cierta crítica anticapitalista, por supuesto pro-migrante, e incluso en los que no son los discursos de los personajes demócratas que encabezan a veces estas grandes concentraciones, hay discursos que llaman a la huelga general, que llaman a detener a Donald Trump e incluso echarlo. Y en cambio, lo que veo en la dirección bastante moderada, tanto discursiva como en la propia movilización del No Kings, es cierta contención de la rabia social y del repudio social que en Estados Unidos se está ya viviendo a nivel de muchísimos millones de personas que han salido a las calles y que debería ser, es decir, no solo se han asesinado activistas promigrantes, como en los primeros meses, no solo se ha lanzado una guerra ilegal, sino que cotidianamente el presidente de Estados Unidos desafía al propio pueblo y a los propios movilizados, diciéndoles que son básicamente una minoría radical, una minoría izquierdista, y me parece que ha quedado corto. Lamentablemente, todo el mundo dependemos de la movilización de la sociedad civil estadounidense y creo que sería tiempo en el horizonte no solo de las elecciones de noviembre, sino incluso antes de descarrilar el proyecto de Donald Trump. A mí me parece que el mundo en general no está reaccionando. Claro, ha tenido esta estrategia, por decir así, de conmoción y pavor, igual que los bombardeos hace 20 años en Irak, es decir, hacer tantas acciones, está lo de Venezuela, la amenaza de Groenlandia, los asesinatos, lo del ICE, son tantos frentes abiertos, lo de Cuba, por supuesto, que muchos no alcanzamos a reaccionar, pero es indispensable detener y frenar el proyecto delirante de lo que ya es un imperialismo pues muy peligroso, no solo para la sociedad estadounidense, sino especialmente para la gobernabilidad y la paz en el mundo. En ese sentido, me parece, y con eso cierro, que es muy importante establecer un balance de la semana donde hay un desalineamiento europeo cada vez más grande, su confrontación con Macron, su confrontación en los medios con el primer ministro británico, la propia crítica de Meloni, por supuesto la posición de Sánchez, hablan de un desalineamiento europeo que me parece es muy importante en este momento, la resistencia cubana, incluso esta, que a lo mejor hablaremos de ello en algún momento, esta posición de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de mantener una posición de apoyo a Cuba, pero el epicentro, a pesar de estas
elementos de resistencia y, por supuesto, el alargamiento del conflicto bélico iraní, que está dándole no solo un dolor de cabeza, sino una verdadera demostración de confrontación y de también discursiva del propio Irán frente a Estados Unidos. Creo que todos estos elementos hacen un balance de la semana muy negativo para el propio Donald Trump, pero incluso así, creo que me parece, junto con 8 millones de personas que salieron a las calles, me parece que aún nos hemos quedado cortos. Muchas gracias, César. Creo que estamos ya con mesa completa. Así es, tenemos a Lina Duarte, a Federico Anaya. Ambos creo que no necesitan ya presentación. Dos, junto con César, tres de las voces más lúcidas que tiene el pensamiento progresista en los medios de comunicación. Alina, te doy la bienvenida. Tocayo, te doy la bienvenida. Sigamos con el tema y vamos en orden, vamos con la Alina. Acaba de ser renunciada a Pam Bondi, se quitó hace poco al jefe del ICE, a Bobino. ¿Son medidas de nada más de maquillaje, Alina, las interpretas, o son señales de pequeña importancia política y el programa sigue tal como lo estamos viendo? Pues mira, yo creo que el trumpismo hoy logra tener unas bases mucho más amplias de las que tenía en su primer mandato. Se ha consolidado una base del Make America Great Again, ¿no? Este proyecto que en realidad hemos visto crecer, hemos visto accionar y que ya no solamente les articula a través de redes sociales, sino que a partir del 2021 ya los veíamos en acción, ¿no? Tomando el Capitolio, pero durante los últimos meses también, digamos, el hecho de que a pesar de que tiene una clara disminución en el respaldo popular que tiene Donald Trump, es cierto que sigue teniendo una base bastante fuerte de estos grupos abiertamente racistas, supremacistas o incluso de un cierto grupo, una clase trabajadora que sigue confiada en los discursos más allá de lo que pesa realmente hoy en el bolsillo. Yo creo que ya hay muchas articulaciones que hacen creer que hay un punto de, si no de quiebre, al menos sí de ruptura a lo interno también incluso de la propia Casa Blanca, en donde no terminan de ponerse de acuerdo sobre las prioridades ni de política interna ni de política exterior. Lo que vimos en los últimos meses en temas de política exterior, pues evidentemente también ha sido una ruptura a lo interno de la administración trumpista, en donde no se termina de estar de acuerdo en que tienen que estar secuestrando presidentes, ¿no? Como en el caso de Venezuela, bombardeando. Recordemos muchos años la política exterior estadounidense ha sido profundamente bipartidista, no es solamente una aventura republicana, sino que la asfixia, de hecho, a Venezuela comenzó durante la administración de Barack Obama en 2015 al declararla una amenaza inusual y extraordinaria, y eso se siguió durante el trumpismo, durante Biden, quien retiró algunas de las sanciones a Cuba, por ejemplo, solo en los últimos minutos de su gobierno y pasaron un par de horas antes de que fueran restablecidas por la administración de Trump. Luego, en el caso de Irán, la renuncia del director del Centro Nacional de Antiterrorismo, entre comillas, pues deja mucho al desnudo en la política exterior, porque se da cuenta de que no es necesariamente el trumpismo y este círculo incluso de Marco Rubio quienes están tomando ciertas decisiones en el caso de Medio Oriente, sino es abiertamente un lobby sionista quien decidió irse a la guerra con Irán. Entonces también hay una ruptura a lo interno en la toma de decisiones en tanto a lo de Irán, aun cuando se siguen asumiendo, como es el caso de este personaje que renuncia, se siguen asumiendo como parte del proyecto trumpista de America First, lo dice en su carta de renuncia. Entonces, sí hay varios movimientos que han sido fortalecidos con los movimientos populares que hoy van creciendo exponencialmente hasta llegar a esta marcha del fin de semana de No Kings, en donde, pues al parecer, es la mayor movilización que ha habido en Estados Unidos durante toda la historia y claro, bueno, el crecimiento poblacional también amplifica también estas movilizaciones. Sin embargo, no es menor, no solamente son gritos de auxilio casi de la población, sino de organización. A mí me ha tocado ver durante todos estos años cómo es que movimientos, organizaciones, partidos con agendas abiertamente socialistas han venido creciendo a lo interno de Estados Unidos, movimientos antifascistas,
que se organizan, crecen y que incluso van por fuera hoy de la lógica bipartidista. Tal es el caso del Partido por el Socialismo y la Liberación, que apenas eran unas cientos de personas hace unos años y que ahora son miles, que incluso tuvieron una candidatura presidencial por fuera de los focos y que lograron decenas de miles, si no es que cientos de miles de votos en las elecciones pasadas. Estamos viendo que el DSA, que es el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, también está creciendo y logró la candidatura de Zohran Mamdani, que era impensable hace tan solo 4 años. Entonces, hay características que sí dan esperanza en esta oscuridad trumpista y que a lo interno habrá que seguirles el paso, pero yo la verdad es que me quedo bastante emocionada de ver que hay un movimiento antiguerra, un movimiento antiimperialista y también un movimiento socialista hoy en Estados Unidos. Muy bien, sí. Hay esperanza, siempre debe haberla, más si nos internamos en las profundidades de la Semana Santa. Que agarrémonos de las esperanzas del mundo. Tocayo, si me lo permites, más allá, por supuesto, de lo que quieras comentar sobre el tema de las manifestaciones, hacer quizás un énfasis con tu conocimiento jurídico sobre este pedido que ha escuchado la Suprema Corte de restringir la nacionalidad por nacimiento, que es uno de los proyectos xenófobos de Trump. ¿Qué decir al respecto, Tocayo? Bueno, primero que tiene sus bases, y ahorita regreso a la cuestión de bases y élites que nos decía César, y a lo de la organización que nos decía Lina. El debate acerca de si las personas que nacen en los Estados Unidos, no importando cuál es la situación de documentos de sus padres, son o no son ciudadanos, sí ha sido muy viejo. De hecho, cuando estaban debatiendo la enmienda número 14, es el momento de la reconstrucción, que es el gran momento revolucionario de Estados Unidos, que es abolida la esclavitud, ahora tenemos que asegurar la ciudadanía para todos, y el gobierno federal tiene ocupada militarmente todas las entidades federativas del sur y los está obligando a permitir el voto de la población africana. En ese contexto se debatió la enmienda, pero en el debate hubo un momento horrible en el cual los conservadores dentro del Partido Republicano, que era el antiesclavista, sí preguntaron que si también iba a proteger a los chinos. Y quedó en duda. Eso se resolvió como 20 años después, a finales del siglo XIX, con un caso de un niño que había nacido en San Francisco y luego se lo llevaron sus papás, que no estaban bien documentados en Estados Unidos, de regreso a China, y luego él trató de regresar, lo detuvieron, y su caso en la Suprema Corte fue el gran precedente para decir, si tú naciste aquí, eres ciudadano. No importa cuál es la situación jurídica de tus padres. Ese es el gran precedente, lo volvieron a discutir ayer, anteayer, la Suprema Corte, y ahí hay una liga con las divisiones del gabinete de Trump. Por primera vez, un presidente en funciones acudió a la sesión de la Corte. Se sentó como público en la primera fila, que estaba vacío, normalmente está medio vacío el lugar, pero después de oír el primer intercambio entre los ministros de la Corte y su representante de su gabinete y de Pat Bondi, Trump se fue. La lectura del público, de la gente, es que estaba enojado porque empezó a oír que la Corte se estaba moviendo por las preguntas que hacían los ministros, incluso los conservadores, en contra de su posición. La posición de Trump es, si la persona, los padres de la persona que nace en Estados Unidos no están bien documentados, esa persona no es ciudadana. Y al parecer la Corte va a reiterar la decisión de hace 120 años, y va a sostener las leyes. Las leyes de los años 1940 y 1952 dicen que no importa cuál sea la documentación de los padres, el nacido en Estados Unidos es ciudadano. La consecuencia, sin embargo, todavía no hay nada seguro. En julio, agosto de este año podría ser que la mayoría de la Corte, que es conservadora, le dé la razón a Trump. Parece que no va a ser, pero no hay que tener esperanzas, pero hay que ser siempre pesimistas. Yo te diría eso. Y un detalle, las bases sociales sí tienen cierta conexión con las élites, sobre lo que decía César. La razón por la que Zohran Mamdani gana
es precisamente porque hay esa conexión. Segundo, Mamdani puso enfrente esta idea de la affordability, es decir, que los ciudadanos de Estados Unidos puedan tener dinero para vivir. Y eso se ha conectado en muchas campañas del Partido Demócrata en todo el país, incluso en las Carolinas, que son muy conservadoras, con la idea de que hay una élite que nos está explotando y que el 1% verdaderamente peligroso no son los no documentados, sino los oligarcas. Y eso tiene una cierta armonía socialista fuerte. Y es viejo, que yo me acabo de enterar apenas. El Partido Demócrata en Minnesota, en las grandes movilizaciones contra el ICE, no es el Partido Demócrata de siempre. Es un Partido Demócrata que es Farmer and Labor. O sea, en los años 40 del siglo pasado se juntaron los demócratas puros con los laboristas y campesinos, bueno, farmers. Entonces, ese Partido Demócrata local tiene un contenido comunitarista, obrero, mucho más fuerte que otros. Entonces, Estados Unidos es un poco más complejo de lo que parece y están haciendo la conexión de bases a élites. Ahora, yo nunca le pediré demasiado a las élites, pero hay que estar atentos. Pero seamos pesimistas. Parece ir bien, pero no hay que esperar demasiado. Muy bien, Federico, que le ha puesto un toque de realismo a la tarde que yo quería impulsar con optimismo. Es muy difícil ser optimista en el mundo actual, pero tampoco me parece que sea una buena postura caer en fatalismos. Querido César Alina, ¿quieren comentar algo más sobre este tema o pasamos a otro tema? Yo sí. Por favor. Creo, ahí difiero de Fede, porque de Federico Anaya, porque hay dos Fedes, y muy queridos ambos. Pero el tema está en que es la propia ala socialista de las organizaciones de base en Estados Unidos quien está haciendo la crítica hacia la élite demócrata. Y por tanto, Nueva York y Minnesota son casos especiales, efectivamente, lo que ha pasado con Mamdani, que lo he analizado también en redes sociales en el sentido de un viraje efectivamente antiélite y por una recuperación popular incluso de Nueva York, una ciudad totalmente capturada por los intereses del 1%, son efectivamente fracturas y más bien desbordamientos de la expresión crítica a la izquierda, en algunos casos socialista, en algunos casos simplemente antiélite y por supuesto pro-migrante de la población estadounidense que ha salido masivamente a movilizarse. Pero esas contradicciones tienen que ver precisamente en cuál es el horizonte y si se va constituyendo un horizonte destituyente de Trump. Es decir, se necesita construir el impeachment hacia noviembre, que además ya hemos dicho en varios espacios, no sabemos si Trump respetaría si fuera destituido. En ese sentido hablo y por eso dependemos de esta movilización multitudinaria y me parece fundamental entender entonces precisamente esas diferencias, el movimiento hoy de cierta dirección liberal mucho más moderada, de las exigencias que van mucho más a la izquierda, no solo de las organizaciones socialistas o del ala anticapitalista que se expresa en las movilizaciones, sino de la gran masividad de los ciudadanos estadounidenses, donde hay también una larga tradición, por supuesto, de desobediencia civil. Creo que dependemos, no es menor, es decir, es precisamente estos matices de, por supuesto, 8 millones de personas en las calles, no puede asumírseles simplemente bajo un análisis homogéneo, es obvio, pero es indispensable entender estas fracturas, estas divisiones, estos matices en qué es lo que se está exigiendo, porque no solo dependemos del resto del mundo, sino también hacia noviembre será fundamental la resistencia que nació, por supuesto, en Minnesota, en las calles, y que surgió en Nueva York de manera electoral. Creo que esto lo digo porque también hay un sector en las redes sociales que desdeña y que subestima por estas movilizaciones. Son liberales, plantean, y creo que es una confusión muy grave de cierta izquierda, pero por el otro lado también hay que ver sus contradicciones y sus límites, porque creo que dependemos de la radicalización y de la necesidad de frenar a Donald Trump, que no lo han hecho los liberales en las cámaras, no lo está haciendo el Senado. Ha habido algunos virajes de la Corte de Justicia, pero aún así el emperador naranja sigue haciendo de las suyas.
Muchas gracias, César. ¿Algo que comentar al respecto, Alina? Sí, nada más en este acumulado de fuerzas que habla César, pues sí, decir que venimos de ya varios años, ¿no? De una resistencia, sobre todo movilizada, organizada en Estados Unidos. Sí hay un punto de quiebre en esta crisis inmobiliaria económica del 2008, la gran decepción que significó el mandato de Barack Obama, otro premio Nobel de la Paz, hay que recordar, y que continuó con las ocupaciones, con los bombardeos, etcétera, y que a esto se ha venido sumando los grandes estallidos en diferentes materias durante los últimos al menos 15 años también en Estados Unidos. Uno de ellos tiene que ver con Black Lives Matter, la violencia policial que también generó previo a estas movilizaciones, grandes y masivas movilizaciones en todo el país, que llevó incluso a la militarización también de las calles, ¿no? Yo recuerdo en Washington, como corresponsal en ese momento me tocó descubrir cuántas policías tenía Estados Unidos, porque estaban todas, ¿no? Desplegadas desde CBP, ICE, estaba el FBI, estaban todas desplegadas por la gran irrupción que había significado en ese momento. También el cansancio del tema de la violencia por armas de fuego, que también llevó en los últimos años a grandes movilizaciones, aunque eso no logró concretarse en absolutamente nada por el financiamiento que tienen las grandes industrias y la NRA, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle, hacia candidaturas demócratas y republicanas. Y también en los últimos meses, años sobre todo, vimos el gran estallido por el tema de Palestina, ¿no? Tratar de frenar ese genocidio, un movimiento que también se ha ido renovando, que ha ido saliendo últimamente con el tema y lo atroz que ha significado Venezuela, lo que ha significado Irán, o recientemente este convoy de la flotilla Nuestra América, que estuvimos presentes recientemente en La Habana, que también la gran y la inmensa mayoría de los más de 600, casi 700 delegados que se encontraban ahí en La Habana, más del 60% eran provenientes de Estados Unidos, mayoritariamente jóvenes. Entonces sí hay eso, ¿no? En las calles, sumado a un sector que no necesariamente hay una politización de fondo, bueno, y sumado también al tema de ICE, obviamente, lo hemos visto en Minneapolis, lo hemos visto en varias ciudades, principalmente lo que ha significado este estallido, pero ha sido también generalizado. Y también quienes no necesariamente están politizadas o están formando parte de la vida orgánica de estos movimientos, pero que se ve el descontento, incluso en estas redes sociales, recientemente por lo que ha implicado el aumento de inflación y sobre todo el costo de vida, y en algo tan particular como el incremento en el tema de la gasolina. Entonces, ya hay muchas cosas que no necesariamente van a lograr canalizar los sectores demócratas, como en su momento lo hicieron con Black Lives Matter, que se acercaron. Hubo una organización también de muchos sectores del Partido Demócrata con los activistas dentro de varios estados, y cuya demanda principal de acabar con la violencia racial terminó en la expresión de poner a Kamala Harris, una mujer negra, que no significaba resolver las demandas de la comunidad afroestadounidense, pero que, digamos, identitariamente también lo enrumbaron hacia allá, lo cual totalmente fracasó. Entonces, también este es un gran reto para el bipartidismo tal y como lo conocemos el día de hoy. Sí, vaya buenas preguntas que has puesto, ¿no? Que el futuro de ese bipartidismo, el futuro de ese statu quo. Fede, ¿quieres comentar algo al respecto? Un detalle interesante. Trump, locamente en la última elección presidencial, ganó muchos votos de los hispanos, es decir, de los mexicanos, del sur de Texas, que es la franja del río Nueces, que siempre ha tenido mayoría mexicana. Pero hay una señal extraña, porque, por cierto, el caso Kamala Harris y las políticas de identidad clásicas de los liberales demócratas. Resulta que va a haber elección para senador federal desde Texas, y los demócratas tenían dos candidaturas, una africana-americana, una compañera, y un perfecto angloamericano, James Talarico. La gran diferencia era que James Talarico sí decía, el problema es el 1% de los explotadores, no el 1% de los indocumentados, con un discurso muy claro en lo económico y que tiene esta armonía que podría ser comunitaria, social. Pero es el ángulo perfecto. Pero había una diferencia más grande. La candidata demócrata afroamericana, la mayoría del dinero que tenía para su campaña lo traía de corporaciones, o sea, de los PACs, de los que siempre pagan las campañas. En cambio, Talarico
que juntó, por cierto, más dinero, lo juntó de dólar en dólar, de muchísimas personas en lo individual que dieron poquitito. Y eso te da una idea de una organización muchísimo más extendida territorialmente y muchísimo más democrática. Ahora, tú oyes a Talarico y te suena que es tremendamente bautista, religioso, etcétera, pero es algo así como bautista de la liberación. Es una cosa extraña y hay que tener mucho cuidado de no prejuzgar los movimientos sociales de Estados Unidos, porque luego la liberación viene en una serie de empaques de lo más extraños. Mira, que me llama la atención que menciones a Talarico, que es un personaje que vengo siguiendo hace tiempo y me parece que tiene un discurso subversivo, aunque venga de esa parte presbiteriana, poderosamente subversivo para ese sistema, y aquí les confieso que temo por la vida de ese hombre. En Estados Unidos, cuando hay alguien que desafía demasiado las narrativas, acaba mal. Díganse, pregúntenselo a Malcolm X. ¿Cambiamos de tema o seguimos ahondando en el vecino del norte? ¿Podrías? ¿Cuál quieres? No, digo, a mí me fascina esto y imagino que a la audiencia le debe interesar también cómo se deriva esta energía cívica que hemos visto en las calles de Estados Unidos en una respuesta electoral y en un verdadero desafío a esas élites que han generado e instalado el bipartidismo, ¿no? Es una conversación riquísima que da para muchos. Si le parece, saltemos tantito, volvamos a revisar lo que antes de la mesa estábamos revisando con Luis Hernández Navarro, que es la situación en Cuba, que es otro de los temas también propuestos por ustedes. Ahora se ha podido descargar crudo en Cuba. ¿Eso alcanza la respuesta internacional? ¿Cuál es el destino, tanto inmediato como ya más a mediano plazo, que podamos anticipar? Nadie tiene la bola de cristal sobre lo que ha sido esa isla tan solidaria con el resto del mundo, César. Bueno, hay que decir que el petróleo, más que la cantidad de petróleo y los días que da de respiro, especialmente al sistema eléctrico y en general a la población cubana, rechazando de inicio, veo comentarios también en el chat sobre el tema de los presos políticos en Cuba, pero es ilógico pensar que se defiendan los derechos políticos de la disidencia cubana y no se defienda, por supuesto, a la población cubana misma, porque el bloqueo y el hambre no puede ser utilizada como arma de guerra. Entonces ahí hay un discurso liberal y de derechas que no concuerda, es decir, si se quiere defender la libertad en Cuba, igual que en Irán, no se puede matar a los cubanos o provocar que en los hospitales haya fallas para que por el sistema eléctrico y por el sistema energético, pues muera gente, enfermos, niños, ancianos, que requieren de los auxilios básicos por el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, utilizar la disidencia política y las violaciones a los derechos humanos en Cuba no concuerda especialmente con apoyar, por supuesto, un bloqueo que es criminal, un bloqueo que todo el mundo debería rechazar. Y creo que lo importante, más allá de la cantidad de días que da respiro a Cuba, creo lo importante es el mensaje efectivamente que discutíamos en otra mesa sobre el mensaje que manda Rusia. Creo que es importante, hay cierta flexibilización más en torno del propio, no por mutuo propio de Estados Unidos, sino por la presión y por abrir una fisura en este bloqueo por Rusia, que declara evidentemente que Cuba es su amiga. Entonces, en ese sentido, a nivel geopolítico, me parece, como planteaba Laura Karsten, que es muy importante este mensaje de Rusia de no asumir el bloqueo, y creo que es muy importante el mensaje de Claudia Sheinbaum también en ese sentido. Entonces, creo que los dos, más que el petróleo, insisto, que pues, seguramente será un respiro también para las autoridades de salud, para las autoridades de energía y para la población cubana misma y sus condiciones, creo, porque ese petróleo, como decía Fede, también no es suficiente, se necesita mucho más y más bien se necesita terminar con el bloqueo y con la política criminal de Donald Trump, pero me parece que es muy importante que se está reacomodando precisamente, al menos en torno de Cuba, cierto desalineamiento que está encabezado por Rusia, que tiene una potencia y un peso mayor a nivel internacional, y en menor medida México anunciando este tipo de ayuda, mantener la ayuda e incluso
desafiar, por así habría que decirlo, al gobierno de Donald Trump en el tema del petróleo por razones humanitarias. Creo que esto es muy importante, creo que esto sí es muy alentador, porque creo que no es solo la resistencia cubana, aunque creo que la resistencia cubana es fundamental, es decir, la población que sigue apoyando a la revolución, que entendemos todos y todas que en Cuba hay una población muy politizada, una población que tiene mucho acceso a la información, a pesar de lo que se nos dice en los medios de comunicación, y que creo que hay una Cuba dividida, pero creo que depende también de la resistencia y la discusión de esas bases politizadas de la revolución, pues resistir un entorno que se ha vuelto, pues evidentemente totalmente intolerable, totalmente criminal para la población y sus condiciones de vida. Creo que este es un momento muy duro, es un momento pues que quizá empieza a parecerse, por supuesto, a las graves crisis que también ya ha resistido Cuba históricamente, Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, el periodo especial, pero esta tiene pues todavía más en condiciones de desgaste y en condiciones de ciertas debilidades y contradicciones de la propia revolución cubana, un momento de debilidad frente a la amenaza trumpista. Creo y esperaríamos que la parte de la población politizada en torno de la propia revolución cubana pueda también resolver políticamente y no represivamente, políticamente la resistencia que debe mantenerse para salir de este atolladero que ha impuesto el emperador naranja. Muchas gracias, César. Acabas de estar en Cuba hace poco, Aline, y no sé si vas de nuevo para allá. Tu visión sobre el tema, por favor. Ya, el tema de Cuba es profundamente choqueante, ¿no? A mí me ha tocado vivir diferentes momentos de inspiración también. De las primeras veces que salí del país fue a atestiguar lo que significaba la Revolución Cubana, y no hay forma de agradecer esa inmersión, ¿no?, en otro horizonte posible que significa la Revolución Cubana, y después con los años lo que ha significado personal, colectivo y regionalmente también la Revolución Bolivariana. Hoy es impensable leer a Cuba sin leer la correlación de fuerzas de las izquierdas, de las derechas dentro de la región. Creo que esta asfixia tiene que ver con cómo a través de acciones, omisiones, represiones, ¿no?, y persecuciones de las izquierdas, pero también falta, ¿no?, de un horizonte, de un relevo, etcétera, etcétera. Digo, hay muchos diagnósticos que podemos hacer de los procesos de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas en los últimos 20 años, ha permitido que vayan ahora sí contra Cuba, ¿no? Es decir, fueron desbaratando a través de múltiples estrategias, insisto, mediáticas, judiciales, económicas, de sanciones, etcétera, cada uno de los procesos, y hoy Cuba termina reflejando ese castigo ejemplar, porque no es solamente lo que pasó dentro de la isla, sino lo que inspiró a lo largo de tantas décadas a tantos movimientos, a tantos gobiernos, a tantos procesos, el nacimiento de organizaciones, medios de comunicación, además de la nueva concepción, lo decía la expresidenta Dilma Rousseff estos días, que por ejemplo, ¿no?, el sistema médico tan básico que pueda llegar a tener no Brasil, también es producto de la inspiración de médicos cubanos que estuvieron presentes ahí y que lograron reconcebir la atención a las personas desde lo más humano. Y esta situación, y lo dice absolutamente toda la gente, y basta con estar ahí, este momento de asfixia económica no se vivió ni siquiera en el periodo especial, cuando se creía que estas herramientas de asfixia ya iban a tocar fondo. Hoy Cuba está en una situación de aislamiento, ¿no?, y por parte de varios gobiernos, y también eso me permitió, al menos a mí, dimensionar lo que significaba tener un gobierno de izquierda en México, con todas las contradicciones limitantes, saber que era el único gobierno hace unas semanas que estaba mandando ayuda humanitaria en un momento tan, pero tan crítico, era pues una burbuja de oxígeno. Después se le sumó China, que envió 16,500, si no me equivoco, toneladas de arroz hace un par de semanas también, y ahora es el tema del buque ruso, en donde ya se anuncia que también está preparándose para enviar más petróleo. Yo creo que aquí son dos cosas. Uno, el rol de los gobiernos, que hoy se encuentran en otras condiciones con respecto a las izquierdas, por más que Brasil ha declarado que va a mandar ayuda, todavía
todavía no manda ayuda y eso significa que ya no tiene un margen amplio Lula como lo tenía en su primer y segundo mandato para pues tener articulaciones con las izquierdas regionales y responder a este tipo de llamados. Colombia está a punto de enfrentarse a las elecciones presidenciales con pues también una de las ultraderechas más rancias y violentas de todo el continente, y eso deja en un momento, insisto, más que crítico a Cuba. Yo creo que estas muestras de solidaridad que han llegado, las agradece el pueblo cubano, eso me consta, ¿no? Siempre tan agradecido con el pueblo mexicano, con su gobierno, pero no van a ser suficientes. Yo creo que lo urgente de esto es seguirnos articulando en alianzas totalmente internacionales, antiimperialistas, que permitan generar esa correlación de fuerzas para pedir que el bloqueo cese. No va a haber ayuda humanitaria que sea suficiente si no derrumbamos juntos ese bloqueo que hoy está sobre Cuba, ayer estaba sobre Venezuela, pero que en cualquier momento puede estar en contra de México. Entonces creo que sí hace falta urgentemente dimensionar que hoy Estados Unidos, aún con esa decadencia de la hegemonía que tiene regionalmente hablando o incluso globalmente, como lo demuestra Irán, es urgente que podamos generar esas alianzas en este momento y que está lanzando todavía mecanismos de asfixia. Entonces, cerraría diciendo que estas declaraciones que da Donald Trump diciendo que permitió, ¿no?, entre comillas, como si fuese dueño del territorio, que permitió el ingreso de petróleo, porque pues hay que ayudar, ¿no? Eso que él está asfixiando, pues no es nada más algo voluntario, es esa correlación que tiene hoy Trump a lo interno de Estados Unidos, pero también con las presiones que se han generado y que se han visibilizado a través de espacios mediáticos, a través de movilizaciones, a través de declaraciones de parlamentarios, de movimientos sociales en todo el mundo. Entonces, pues aprovecho para invitarlos, ¿no? Este festival que va a haber el próximo 19 de abril en el Monumento a la Revolución, va a haber un acopio desde el día 17 ahí para llevar después a Cuba, y bueno, también desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena estamos haciendo un acopio de medicina la siguiente semana, justamente porque regreso a Cuba para llevar todo ese acopio principalmente de medicinas, así que bueno, que sigan surgiendo esas iniciativas de solidaridad. Muchas gracias. Alina, sobre el tema, mi querido tocayo Federico Naya. A ver, una cuestión. Lo que nos está diciendo Alina es que la política exterior de todos los países en realidad debe tener siempre dos componentes. El popular, que es el que nos acaba de decir, y hay que continuarlo y profundizarlo. Pero importa el componente estatal. Y lo grave es la ausencia de Brasil, que tiene que ver con la situación de Lula mucho más débil políticamente dentro de la democracia brasileña. Que lo grave, por ejemplo, es el surgimiento del hijo de Bolsonaro como una potencial candidatura en contra de la izquierda en Brasil. Colombia también está en problemas, diríamos, en cuanto que está al borde de su elección presidencial y por lo tanto un alineamiento público del Estado colombiano respecto de Cuba seguramente va a ser utilizado por el anticomunismo colombiano para joder la posibilidad de una segunda victoria de la izquierda nacional en Colombia. Entonces no habría que esperar mucho de Bogotá en los siguientes 2 meses. Pero ahí el punto es México. Al mismo tiempo que Trump graciosamente decía, a mí no me importa que llegue el Kolotkin a Matanzas, dijo con toda claridad que el bloqueo sigue. Sin embargo, las contradicciones de Trump permiten tomar una posición un poco más fuerte. Y si México no está al borde de una elección presidencial, y en Estados Unidos tienen un problema de legitimidad interna, creo que tendríamos que exigirle mucho más al gobierno de Claudia en este momento. El mundo avanza a través de contradicciones, pero la sociedad mexicana tiene que decir, aprovechemos esas contradicciones para dar pasos adelante. Si el señor dijo que no le importaba que llegara un buque petrolero, pues adelante, mandemos alguno. Recordemos, antes del ataque a Venezuela y de la amenaza de aranceles a México por apoyar a Cuba, México en algunos de los días anteriores estuvo mandando 17,000 barriles de petróleo diarios. Y acuérdense de los números. Cuba necesita
mínimo 40,000 barriles diarios para poder mantenerse, porque ellos producen otros 40,000. Y en ese sentido, el Kolotkín solamente les va a servir para unos 10 días o 20 días a lo mucho. Y el nuevo petrolero que están ahorita cargando, se lo están cargando en Primorsk, que es en el Mar del Norte, en el Báltico, perdón, pero se va a tardar 20 días en llegar, entonces no ha cambiado nada. Y hay un comentario, nos dice César, se está desalineando Europa respecto de los Estados Unidos y Rusia trata de hacer algo. Yo no confiaría jamás en ningún europeo y menos en los conservadores rusos, que no son soviéticos. Porque si mandaron 730,000 barriles de petróleo, ¿por qué no mandaron 1,400? Esa es una pregunta que hay que hacer. Si vas a mover una fragata y un submarino para protegerlos, ¿por qué no mandas de una vez 2 petroleros? Los mandas justo para que continúe el petróleo y no se muera el torturado. Y acordémonos en lo que lleva rato diciéndonos la izquierda en Estados Unidos, Trump es parte de la conspiración con el señor Putin. Entonces, estemos otra vez con 3 granos de sal en cada una de nuestras predicciones. Y aprovechemos, hay otro tema que todavía sugirió Tocayo. México está cambiando hoy su canciller. Y el canciller que se va, que es de la Fuente, era un cero a la izquierda y el hombre más gris que podamos imaginarnos. ¿No deberíamos tener un canciller o una cancillera un poco más imaginativa para aprovechar las contradicciones? Sí, bueno, me das pie a ese tema que yo creo que hay que revisar, que es el relevo en la Cancillería, un relevo que ya estaba dado un poco de facto, ¿no? Con Roberto Velasco, que se había hecho cargo de la relación con el vecino del norte, con De la Fuente, que tenga o no problemas de salud, jugaba un rol menos protagónico del que el cargo que ostentaba suponía. Hablemos de eso. También ha habido una remoción en aduanas, hay cambios. ¿Qué enfoque le daríamos a estos cambios? O si quieres, César, concentrémoslo en el cambio de la Cancillería mexicana. Yo, sobre este tema, bueno, además yo iría más lejos, no solo era un cero a la izquierda, sino un personaje que abiertamente se había confrontado con el movimiento estudiantil de 1999-2000. No es un tema menor y es desde el principio un mal mensaje para cierta izquierda que estuvo movilizada en defensa de la universidad pública. Entonces, me parece en ese sentido que la salida del canciller nos refleja también, incluso también iría más allá, no solo una política gris, sino ciertas decisiones dentro de un margen de acción que todos entendemos es restringido. Es decir, hay una parte de la opinión pública pro 4T que dice, bueno, estamos en un momento en que no podríamos hacer nada, pero también estamos en un momento, esta doble rasero y doble cara de la propia Cuarta Transformación siempre es grave porque tenemos algunas acciones positivas, por ejemplo, en términos de relaciones exteriores, en términos de la ONU, por ejemplo, que se exigió asumir el papel en Irán, por supuesto se asumió que tenía que ser quien defendiera a Venezuela, la crítica al veto en el Consejo de Seguridad, que es la estructura antidemocrática que impuso el propio Estados Unidos desde la formación de la ONU. Es decir, tenemos una política más o menos progresista y también tenemos una política humanitaria y mucho más clara en el caso de Cuba, que en efecto ahí uno tiene que valorar a la Cuarta Transformación y la presidencia de Claudia Sheinbaum e incluso el papel que jugó de la Fuente. Pero por el otro lado tenemos una posición que nunca fue proactiva en términos de otros gobiernos progresistas en pro de Palestina, cuando vimos discursos mucho más rudos. Yo incluso hace rato decía, no sé, Brasil efectivamente no ha enviado ayuda a Cuba, pero discursivamente, siendo Brasil una pequeña potencia, no solo de los BRICS, sino de América Latina, concentrando una enorme población y una enorme parte de la economía, creo que Lula se la ha jugado un poco más, a pesar de que sea solo discursivamente, en eso estaría de acuerdo, pero en él que tiene muchos reflectores en el escenario internacional, ha defendido a Cuba y una y otra vez, en una posición mucho más contundente en relación a lo inaceptable que es el bloqueo y lo inaceptable que es
la intervención estadounidense. Creo que en ese sentido, otra vez, tenemos en el caso de Claudia Sheinbaum y de la presidencia de la República una posición correcta. Pero a lo interno, por ejemplo, tenemos una subestimación y minimización de lo que ha sucedido con Pemex, que es curiosamente el tema también del petróleo, en una cosa que la Cuarta Transformación no debería no solo ocultar ni subestimar, sino reconocer y resolver. Este tipo de contradicciones son las que se enfrentan los gobiernos progresistas, sí, en un margen de acción catastrófico prácticamente, yo diría, especialmente en 2026, pero que pues asume una contradicción central. ¿Qué hacemos frente a las enormes contradicciones de los gobiernos progresistas? Las guardamos para más adelante, pero mientras se contaminan los mares, las guardamos más adelante, mientras se rechaza, por ejemplo, el informe de desapariciones de la propia ONU. Es decir, no se puede llamar a fortalecer el sistema Naciones Unidas y luego decir que el informe de Naciones Unidas no representa la realidad mexicana. En todo caso, se abre un diálogo con los relatores y se asume entonces las conclusiones del informe para trabajar en México a favor y con las consideraciones que hace los relatores de la ONU. No puede ser que sean los informes de los propios reportes de derechos humanos de la ONU los que empujamos y visibilizamos en el caso, por ejemplo, del genocidio en Palestina, y no reconozcamos, por supuesto, el papel de la ONU en el caso de México. Creo que esta serie de contradicciones son difíciles de manejar, tanto en la opinión pública como en el análisis, por supuesto, a nivel estatal y gubernamental, pero creo que necesitamos tanto audiencias como seguidores de la 4T, como una izquierda que sabe diferenciar un nivel y una jerarquía de la otra y que puede, por supuesto, en cierto grado, tener una posición de apoyo a la política exterior de la 4T, que en este momento sería fundamental fortalecer en clave de lo que ha dicho la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pero no reconocer de ningún modo, ni apoyar ni aplaudir, por ejemplo, este rechazo a el reporte de la Comisión de los Desaparecidos en el caso de la ONU, ¿no? Creo que se pueden hacer ambas cosas a la vez, seguir siendo de izquierda y tener una posición crítica y racional en frente de esas contradicciones que mencionaban todos, y creo que esas contradicciones nos toca a quienes estamos en los medios de comunicación, en la academia e incluso en la militancia, hablar de ellas, discernirlas, jerarquizarlas, analizarlas y tener una posición crítica cuando aparecen esta serie de contradicciones. Muy bien, gracias, César. Bueno, César pone sobre la mesa un tema que es el del rechazo del Gobierno de México al informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Si quieres tocarlo, Alina, o si quieres referirte un poco a lo de la fuente, igual tocayo, adelante, antes de la etapa del postrecito. Sobre esto del informe de las desapariciones, yo creo que es evidente, ¿no? Que hay un gran tema aquí junto con el tema de la violencia en México que tiene que seguir siendo problematizado y desglosado. Y hay que también poner los acentos porque pareciera que todo es una política de Estado, ¿no? Y creo que ese es el reclamo de la Cuarta Transformación, como si no supiéramos también que hay otros poderes de facto que están inmiscuidos en desapariciones forzadas, que tenemos que hablar, ¿no? El tema de las empresas, el tema del narcotráfico mismo, yo creo que esos son también, y que no es menor y que yo creo que tiene que estar dentro de la agenda para poder salir adelante de esto que ha venido ocurriendo desde hace ya más de una década en este país y que no es menor, sobre todo también para brindar un horizonte ante lo que es siempre un oportunismo de muchos grupos, ¿no? De la derecha. Yo estoy de acuerdo con César que hay que tomar posturas dentro de la izquierda misma con respecto a esto, porque si no la agenda termina siendo la que dictan los propios medios que ocultaron toda esta crisis durante muchos años, que hicieron todo un pacto de silencio. Entonces creo que ahí habrá que problematizar. Yo necesito también revisar lo que decía, simplemente por parte de medios de comunicación entendía que se negaba por la responsabilidad dentro del gobierno, y a ver, hay que decirlo, el gobierno tiene una responsabilidad inherente en este tipo de casos por acción, por omisión, el cómo responder a esa misma crisis, pero creo que los acentos estaban en a quién se responsabilizaba por parte de esas desapariciones forzadas que hay que ir desmenuzando. Y ahí evidentemente es la Cancillería la que va a jugar un rol fundamental ante esta institucionalidad que no termina, ¿no? de reconfigurarse, si sirve o no sirve la ONU, si se salta ciertos gobiernos a la ONU y crea un
consejo de paz, ¿no? En donde esté la FIFA, en donde crean un Consejo de las Américas, presuntamente para combatir el narcotráfico, cuando en realidad hoy hay muchos informes que señalan que es Ecuador, por ejemplo, uno de los puertos de salida del narcotráfico, pero ellos están firmando un acuerdo, ¿no? Total y absolutamente neocolonial. Y en la Cancillería específicamente a mí me da pues cierta tranquilidad, porque creo que alguien como Roberto Velasco ha estado ahí en todo el avance y profundización de las relaciones diplomáticas, de la política exterior, en toda la Cuarta Transformación. A mí me tocó conocerlo justo cuando estaba este proceso de transición entre el gobierno de Peña Nieto y de Andrés Manuel, justo en Washington, en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que se hacían en el Departamento de Estado, que no fueron nada fáciles, porque también la administración pasada ya tenía planchado bastante, ¿no? Como para echarlo para atrás. Entonces fueron negociaciones muy tensas, y ahí estuvo Roberto Velasco durante el gobierno. Bueno, tenían al frente ahí en ese momento, quien estaba designado ya era Marcelo Ebrard, y obviamente lo que dice su nombramiento son las prioridades, pues, dentro de la Cancillería hoy en día, que es atender. Él viene de la Subsecretaría para América del Norte, en donde de facto, bien lo dices, Fede, él ha estado al frente durante estas ausencias, tanto políticas como físicas, del canciller Juan Ramón de la Fuente, y que ahora, pues, esa parece ser la prioridad natural hoy de la política exterior mexicana, lo cual no significa que hay que desatender también otras relaciones importantes, para los cuales también yo creo que llegó un segundo piso hace tiempo en la Cancillería, como la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, con Raquel Serur, que recordemos fue declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador, de Noboa, y que llegó a mucho mejor puerto y que está nombrada ahí. A mí me parece una persona de primera que puede estar ahí, o la inclusión también de nuevos perfiles, que eso choca, y que este es todo un debate sobre el perfil de quienes son egresados, y es un tema y un pleito interno también de la Cancillería, quienes representan la política exterior, porque hay quienes vienen de carrera, ¿no? Del Servicio Exterior Mexicano, del SEM, quienes se niegan a que perfiles más políticos sean parte de la toma de decisiones de la política exterior, y que sean estos personajes, en efecto, de carrera, que han servido tanto administraciones de Calderón, de Peña Nieto, pero con experiencia diplomática, quienes estén al frente. Entonces, pues este perfil parece reivindicar las prioridades, insisto, de la política exterior mexicana, sin disminuir que pues se tiene que fortalecer también los vínculos con otros gobiernos hoy disminuidos en tanto a la izquierda regional, pero que tampoco serán menores, ver cómo se sigue con la política bilateral con Brasil, con Colombia, y eventualmente también con otros procesos que se encuentran en proceso de elecciones, ¿no? Este año. Así que, pues eso, yo creo que vamos a ver a alguien que ya se sabe cómo funciona la política bilateral durante estos 7 años de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Alina. Se ha recogido a lo largo de esta emisión de Astillero muchos elogios. Roberto Velasco, ¿coincides con este elogio del perfil del joven nuevo canciller mexicano, Fede? A ver, yo te voy a confesar que yo no tendría ningún elogio para nadie en la Cancillería mexicana. Un país que tiene la dimensión de población y economía de México, la 14, 13 economía, sigue sin tener claro cuáles son sus intereses nacionales. Seguimos discutiendo muy a la vuelta, o sea, como con mucho temor. ¿Por qué tenemos interés nacional en que en Cuba no haya un régimen títere de los Estados Unidos? Tiene que ver con la geopolítica, con asegurar que Veracruz, Tampico y Coatzacoalcos no sean bloqueados. Estamos viendo el bloqueo de Hormuz y no nos damos cuenta que Estados Unidos puede cerrar el Canal de la Florida y el Estrecho de Yucatán si domina La Habana. Esas son cosas que, si le preguntas a nuestro Servicio Exterior mexicano, luego no te contestan, porque siempre han estado, perdón por la palabra, ombligueando. Y tampoco los políticos mexicanos terminan de atreverse a decir las cosas. Creo que tendríamos que hacer una crítica más fuerte. Y en ese sentido, la verdad sea dicha es, si mi experiencia es la negociación con los Estados Unidos en términos de la locura de Trump,
durante la transición de Telecán a Temec, a mí no me entusiasma mucho. Yo hubiera preferido a Raquel Serur como canciller, precisamente por lo que dijo Alina. Ahora, entiendo que nuestra prioridad es llevarla más o menos en paz para que el Tratado de Libre Comercio se renueve. Pero, atención, oigamos también a las voces que tenemos en el centro y la derecha mexicana. Luis de la Calle, que no está en la derecha, está en el centro, ha dicho con toda claridad y ha explicado por qué es prácticamente imposible que Trump logre descarrilar la aprobación o que la evaluación del TEMEC sea buena. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos tanto por eso y tal vez deberíamos mandar 3 o 4 petroleros a Cuba. ¿Me explico? Pero no parece que eso lo vayamos a hacer porque nuestra prioridad sigue siendo, por el nombramiento que acabamos de hacer, quedar bien en materia comercial con los Estados Unidos. Creo que es verlo con muy corta vista. Y sí, ese sería mi problema. No me entusiasma. Y tampoco me entusiasmaría que estuvieran ahí los clásicos de siempre, porque tampoco son, digamos que muy aventados. Muchas gracias, Federico Anaya. Entramos en zona postrecito cada uno, minuto y medio, 2 minutitos para el postrecito. Por favor, César Peña. Ya me agarró el postrecito en curva. Puedes seguir discutiendo con el maestro Anaya, pero tenemos... No, rápido, porque pues, no, es que ya no hay tiempo, pero sí, era esta discusión. O sea, yo lo que diría es que yo tengo un balance distinto de Fede, aunque coincido en que no creo que es la persona, sino las grandes líneas diplomáticas, las grandes decisiones de relaciones exteriores y el tipo de definición política en la relación también con las derechas mundiales. Y yo ahí vería, claro, no solo de este gobierno, sino con el anterior, con el que encabezó López Obrador, y con eso cierro, pues un balance que al menos matizaría esta esterilidad de las relaciones exteriores mexicanas, que en términos de Trump y de Estados Unidos lo comparto, pero se apoyó a Evo Morales en el caso de Bolivia, se hizo la mediación con Venezuela, un intento fallido, pero que México era, creo, el papel que podía jugar. Se ha defendido la soberanía tanto de Venezuela como Cuba, del propio México. Ha habido una posición muy firme frente a Ecuador. Ahora, incluso le ha hecho el vacío a la OEA. En fin, hay elementos importantes de que creo que cambian, ahí sí, la política exterior mexicana, pues de lo que vivíamos con los gobiernos entreguistas de derechas. Ahora, por el otro lado, también habría que reconocer en ese matiz, y lo digo muy rápidamente, pues efectivamente que aceptamos concesiones a Estados Unidos cada vez más y que en las condiciones en las que estamos no hay mucho margen de maniobra. Y lo que más le ha cobrado a la política exterior mexicana es una demanda legítima que venía desde abajo y desde las calles, que era una posición más firme en torno de Palestina. Entonces, así de contradictoria ha sido la política, incluyendo la del anterior gobierno y la de y que creo que es el balance que tenemos que hacer también de esa política exterior, que en efecto se dirige demasiado suavemente hacia, pues, que somos subsumidos por la economía estadounidense y que dependemos por completo estructuralmente de la economía del vecino del norte. Muchas gracias, César. Vaya discusión tan interesante, ¿no? Los matices sobre la realidad de nuestra política exterior. Alina, ¿postrecito o seguir con esto un cachito más? Y nos seguimos otra hora de transmisión. Nada más agregaría esto que dice César, una dependencia que también no es construida de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, las dependencias estructurales con Estados Unidos vienen reforzándose cada vez más a través de nuevos mecanismos, sea de nuevas organizaciones. En su momento fue la Cumbre de las Américas, la Alianza del Pacífico, y a la cual, en efecto, muchas, si no es que la inmensa mayoría, México les ha dado la vuelta, no ha participado, no ha hecho simplemente esto del escudo de las Américas, ¿no? En donde México se negó a, que no lo invitaron por obvias razones, lo cual habla también del mapeo que tiene Estados Unidos, pero también la relación con España, la propia relación que se ha construido desde el gobierno de Andrés Manuel con Cuba. Es decir, sí hay, creo, un cambio hasta donde también no es una cuestión de voluntad, hay cosas que creo que hay que avanzar, que definitivamente le corresponderá al gobierno, como en el caso de Cuba, que toca empujar para
que no solamente se queden declaraciones, sino pedir, ¿no? Que esos buques, ahora que se rompió el bloqueo, esos buques de petróleo puedan llegar. Así que como parte del postre, pues esperarles el 19 de abril en el Monumento a la Revolución con este festival de este esfuerzo que se está creando de la Liga Cultural Antifascista, y que donen también, porque en efecto por ahí dicen, hago creer que la respuesta está entre todos. No, es que hay que presionar a los gobiernos, pero también hacer lo que nos toca. Entonces, como parte de esa acopio, ojalá que puedan también donar del 17 al 19 ahí en el monumento. Muchísimas gracias, Alina. Le toca a usted cerrar la mesa de esta tarde, que yo he disfrutado particularmente, maestro Anaya. A ver, nada más un detalle. Lo que pasa es que no es cuestión del postre, te seguimos con el curso principal. Creo que hay que retomar lo que nos dijo César, tenemos que ser muy críticos de todos los temas. Y en ese punto yo recomendaría con mucha atención, cuando veamos, y le recomiendo a la gente que lo vea, ya está disponible, el informe del Comité de Desaparecidos de la ONU. Es complejo, pero aparte nos refleja que la política interna mexicana también tiene una existencia en las salas y los corredores de Naciones Unidas, porque así está hecho el sistema internacional. Las ONGs mexicanas tienen voz, y qué bueno que la tienen, en esos organismos. El problema, y esa es la crítica del gobierno mexicano, es que el problema es que le hacen como que mucho caso y no oyen el otro lado. Esa es la posición del gobierno mexicano, pero hay que ir a ver el informe y verlo con cuidado, y aparte recordar que en materia de desapariciones estamos atrapados todavía, y eso el gobierno no ha terminado de atreverse a decirlo, en una ley tramposa que creó el consejero jurídico de Peña Nieto, Castillejos. No hemos analizado la ley, seguimos discutiendo cifras un poco en un debate de sordos y de ciegos, y tenemos que entrar para hacer la crítica más en serio. Y coincido con César, las cosas que están mal tenemos que decirlas, y hay que aprovechar a las Naciones Unidas para resolverlas. Y un último detalle, tenemos que ser súper críticos en cada uno de los posicionamientos. Creo yo que México tendría que aprovechar más ahorita, porque es nuestro interés nacional, y empezar a mandar petróleo a Cuba. Probemos, por lo menos. Si se enoja Trump, no hay problema. Pasado mañana va a tener otra locura que hacer en otro rincón del mundo. Pero seamos más valientes. Hay que exigirle eso a nuestro nuevo canciller. Coincidiendo absolutamente con esta propuesta del maestro Anaya, secundándola allí donde yo pueda hacerlo, les agradezco muchísimo la participación en esta mesa. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos, espero que para la próxima. Gran abrazo a los tres. Hasta luego.